2004. El 11 de enero, el seleccionado argentino de voleibol supera 3-0 a Venezuela en un partido por la última fecha del torneo preolímpico y consigue la única plaza para los Juegos Olímpicos de Atenas. En febrero, Estados Unidos inhibió bienes argentinos y Argentina recibió apoyo empresario para la negociación. Este apoyo fue recibido pocos días antes de que llegue una nueva misión del FMI. El 24 de marzo convierten a la ESMA en el Museo de la Memoria y bajan el cuadro de Videla del Colegio Militar. El 21 de abril, Menem fue amenazado con ser detenido si salía de Chile y se comenzó su proceso de extradición. En mayo, la industria tuvo un freno luego de crecer 10 meses. Lo que más influyó en esto fue la crisis de energía. En junio se descubrió que los secuestros se multiplicaron por 5 en 2 años. En 2001 hubo 46 casos y en 2003 aumentaron a 306. En julio, Argentina perdió por penales la final de la Copa América del 2004 y consiguió 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas. En agosto, la Corte dijo que los responsables de delitos como desapariciones y torturas pueden ser juzgados más allá del tiempo transcurrido. El 28 de septiembre tuvo lugar la masacre escolar de Carmen de Patagones. Un alumno disparó con un arma a sus compañeros de aula, provocando la muerte de 3 de ellos e hiriendo a otros 5. El 8 de octubre se realizó el primer acuerdo por la quita de la deuda. La negociación decisiva empezó en noviembre. En noviembre se supo que se detectaron más de 60 vuelos ilegales al mes. Esos vuelos llevaban drogas, cigarrillos, aparatos electrónicos y hasta inmigrantes ilegales. El 30 de diciembre murieron 194 personas en la tragedia de Cromañón. El boliche sufrió un incendio provocado por una bengala, dejando, además de muertos, 1.432 heridos. Enero, el gobierno de la ciudad ofrecerá a las víctimas de la República de Cromañón indemnización de 300.000 por muertes. Febrero, el 25, muere Papo Napolitano con 54 años de edad, en el partido de Luján, en la Ruta 5 mientras manejaba en moto. Marzo, River venció a Racing 1-0. Por otro lado, Boca salió victorioso 1-0 contra Gimnasia, en La Plata. Abril, el 19, la Audiencia Nacional condenó al ex represor Adolfo Seguingo a 640 años de cárcel por delitos contra la humanidad hechos en la última dictadura. Mayo, el 1, Messi lanza su primer gol en Barcelona, en un partido que terminó 2-0 contra Albacete. Junio, se anularon las leyes de punto final y obediencia debida. Julio, el 8, se conoció la identidad de 3 cuerpos. Eran 3 de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo. Agosto, Argentina ganó el partido con Hungría 1-2. Septiembre, el Producto Bruto Interno incrementó un 9% entre enero y septiembre, en comparación al mismo periodo de 2004. Octubre, el 23, hubo elecciones a diputados. Noviembre, pasajeros del tren prendieron fuego una formación por las demoras en el servicio en Aedo. Diciembre, cancelación de la deuda total con el FMI. Enero de 2006, el gobierno de Argentina terminó de pagar la deuda al FMI, que era de $40.220 millones. Febrero de 2006, ex empleados de la ex Gándara cortaron la Ruta 2 en reclamo de salarios y reincorporaciones. Marzo de 2006, el jefe de gobierno, Ibarra, fue destituido en legislatura por juicio político, por mal desempeño en la tragedia Cromañón. Abril de 2006, el gobierno quiere ponerle límite al aumento salarial. Mayo de 2006, la selección argentina de fútbol comenzó su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2006. Le ganó a Angola 2-0. Julio de 2006, Argentina queda fuera de la Copa del Mundo, en cuartos, por penales contra Alemania. Agosto de 2006, Ley de Superpoderes, Ley N grados 26. 124. Es el nombre mediático que recibe una modificación de la Ley Argentina de Administración Financiera que autoriza al jefe de gabinete a tomar medidas que realicen cambios en el presupuesto nacional sin necesidad de tener autorización previa del Congreso. Septiembre de 2006, el exdirector de investigaciones de la policía bonaerense Miguel Echecolatz es condenado a prisión perpetua en un fallo que, por primera vez, usó la figura de genocidio. El día en que se conoció el veredicto, comenzó la búsqueda de Jorge Julio López, uno de los testigos del proceso. Octubre de 2006, eran de un colegio de Villa Crespo. Tenían 16 y 17 años. 9 de ellos murieron en el accidente. Volvían de Chaco, en donde venían de hacer tareas solidarias en una escuela rural. Al micro lo chocó un camión, que según testigos venía en zigzag. La Cancillería argentina citó al encargado de negocios de Irán en Buenos Aires para que ratificara o rectificara las declaraciones en las cuales se atribuye al fiscal general de ese país haber solicitado la Cancillería. Ley 1420, Ley de Educación Común Gratuita y Obligatoria.
Esta ley se sancionó durante la presidencia de Julio Argentino Roca y fue promovida por Domingo Faustino Sarmiento. Para la aprobación de esta ley surgieron debates profundos en nuestra historia. Con su aprobación, la educación primaria pasó a ser obligatoria, gratuita y gradual para todos los habitantes. Aumentan las retenciones a las exportaciones al campo y comienzan las protestas del campo. La Iglesia sacó su guía de IESA y nueva secundaria en Buenos Aires para 250.000 alumnos. Néstor Kirchner firma el proyecto para impulsar la reforma previsional. Durante este mes Argentina experimentó varias protestas y manifestaciones que abordaban diversas cuestiones, como la pobreza, el desempleo y la crisis económica. Estas manifestaciones reflejaban las preocupaciones de la sociedad argentina en ese momento. Lionel Messi recrea el gol de Maradona del 1986 ante los ingleses, pero esta vez ante el Getafe. Alerta mundial por los vuelos en la Argentina. Los Spurs se consagraron campeones de la mano de Ginóbili. Boca se corona campeón de la Copa Libertadores ante un Gremio derrotado 5-0 en el global. Argentina se consagró campeona del Mundial Sub-20 de la mano de Messi, Di María, Sergio Agüero. Nevó en Buenos Aires. El dólar llega a $3.20, el nivel más alto en el año. Durante este mes, Argentina lidió una crisis energética que afectó el suministro de electricidad y gas en el país. Hubo apagones y racionamientos de energía eléctrica en algunas regiones, lo que generó preocupación y malestar en la población. El gobierno clausura una refinería de Cel, en el marco de un conflicto con la petrolera. Los Pumas lograron el tercer puesto en el Mundial en Francia. Nueva Ley de Educación Sexual Integral. Ley 26305, fecha de sanción 14 de noviembre de 2007. Publicada en el Boletín Nacional del 19 de diciembre de 2007. Apruébase la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Cristina Fernández se consagró como la primer presidenta electa argentina. Volvió Soda Stereo. Asume Martín Lustó como ministro de Economía. Enero, Argentina experimentó una alta inflación durante ese periodo, y la economía comenzó a mostrar signos de desaceleración. El conflicto con el campo y las medidas económicas adoptadas por el gobierno contribuyeron a esta situación. Febrero, el conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el sector agropecuario, que había comenzado en enero de 2008, continuó durante febrero. Las protestas y los bloqueos de carreteras por parte de los agricultores continuaron, lo que tuvo un impacto significativo en la economía y la política del país. Marzo, el 10 de marzo el kirchnerismo instauró un esquema de retenciones que elevó ese tributo de 35% a 44% en el caso de la soja. El causante de esto fue la propuesta de la presidenta de aumentar los impuestos de las... Enero, dengue. Argentina sufrió la peor epidemia de dengue de su historia y más de 20.000 personas murieron en todo el país. Febrero, llega el aumento en la boleta de gas de 1% 200. Marzo, muerte de Raúl Alfonsín. El expresidente argentino, 1983 a 1989, sufría un cáncer de pulmón y en los últimos días agonizó en su departamento de la Avenida Santa Fe, en la ciudad de Buenos Aires. Abril, 2 de abril de 2009, homenaje a los caídos en Malvinas, desde Londres. Mayo, furor por Facebook durante 2009, mientras que en mayo del 2008 el total de usuarios registrados en el país era de 274. Junio, el gobierno argentino sufre una dura derrota en las elecciones legislativas. Julio, gripe. A la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha registrado durante la última semana 704 nuevas muertes por gripe A en todo el mundo que elevan hasta 220 el número de fallecimientos por el virus desde que se activó la alerta sanitaria por riesgo de pandemia el pasado mes de abril. Agosto, sentencia por Cromañón. A pesar de los reclamos y el largo juicio, los principales responsables siguen en libertad. Ya pasaron 5 años de la tragedia del boliche República Cromañón, donde murieron 194 personas. Fútbol gratis para todos. La AFA rescindió el contrato de suministro de los derechos a la firma TSC que los comercializó los partidos. De primera división por más de 2 décadas, la televisión estatal se hizo cargo del negocio y ahora las provincias del interior del país también pueden disfrutar de los partidos de fútbol insertos en la programación de los canales gratuitos. Septiembre. Escándalo por los medicamentos truchos. La megacausa que lleva el juez Ollarvide estableció que en el policlínico bancarios entregaban medicamentos apócrifos. Octubre. Asignación universal por hijo.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la creación por decreto de una asignación universal por hijo, equivalente a la suma de 180 pesos, para los menores de 18 años y discapacitados, de familias desocupadas o que se desempeñan en empleos informales, que no reciban ninguna otra asignación. Noviembre, nuevo DNI es 100% argentino y cuesta solo 15 pesos. Para los recién nacidos es gratis. El nuevo DNI es un documento único que consta de 2 soportes, DNI libreta y DNI tarjeta. Diciembre, matrimonio gay. Alex Freire y José María Di Bello se casaron en Ushuaia, Tierra del Fuego, tras haberle sido denegada esta solicitud en la ciudad de Buenos Aires. Fue el primero entre 2 personas del mismo sexo concretado en América Latina. 2010. Julio, el 15 de julio de 2010 se sancionó en nuestro país la Ley de Matrimonio Igualitario. En un nuevo aniversario, celebramos esta conquista que consagra y garantiza el derecho a contraer matrimonio a personas del mismo sexo. Agosto, la presidenta vetara la ley del 82% a los jubilados. La ley aprobada por los diputados de la oposición, consiste en que los jubilados cobren el 82% de su último sueldo en su jubilación. Septiembre, toma de colegios. A fines de septiembre, los alumnos de 4 colegios secundarios decidieron tomar los establecimientos para reclamar mejoras edilicias y rechazar la futura ley de educación. Octubre, en Buenos Aires, Mariano Ferreira, militante del Partido Obrero y activista de la FUBA, es asesinado en medio de una movilización de trabajadores ferroviarios contra la tercerización laboral. Muerte del expresidente Néstor Kirchner. La causa de la muerte quedó asentada tal como la indicó el STAR, paro cardiorrespiratorio, que es una causa estándar de los certificados de defunción. Noviembre, habrían tentado a 15 diputados por coimas en un intento del kirchnerismo de aprobar un presupuesto. La oposición reclama investigaciones a los 15 diputados. Diciembre, el juicio a Videla y Menéndez. El 22 de diciembre, la condena a prisión perpetua llegó otra vez para el máximo responsable de la dictadura, tras la impunidad del indulto dictado por el presidente Carlos Menem. También para Menéndez, que ya acumula su 5ª condena. Enero. Malvinas. Más cruces y tensión con Gran Bretaña. El primer ministro británico acusó de colonialismo a la Argentina, y reivindicó la autodeterminación de los kelpers. Febrero. Tragedia. En 11 un tren con unos Viking Air pasajeros no frenó y embistió 11 en plena hora pico. El segundo vagón impactó al primero, causando la mayoría de muertes y heridas. Marzo. Estados Unidos aplicó una sanción comercial contra la Argentina, por no poder cumplir con los fallos a favor de las empresas de ese país. Abril. Reestatización de YPF. Después de la estatización de las AFKP, significó el avance más audaz del gobierno en el retorno económico del Estado. Mayo. Aumentos de hasta 1.200 pesos en el subte. Levantaron el paro. Acordaron una suma fija con retroactividad a marzo, que arranca en 1900. Junio. Cayó Boca. El equipo de Falconi sufrió un gol de entrada y nunca se recuperó. Arsenal ganó 3-0. Para ser campeón, necesita ganar y que pierdan los 2 líderes. Julio. Hubo un importante robo de armas en 2 años a militares. Lo revela un informe del gobierno al Congreso. Entre 2010 y 2011, sustrajeron de los cuarteles más de 400 fusiles, ametralladoras y pistolas. Además, 2.300 municiones. Alimentan el mercado negro del delito en la Argentina y países vecinos como Brasil. Agosto. Ya van 24 muertos en 2 meses por los robos en las provincias. Septiembre. El gobernador de Santa Cruz denunció un complot kirchnerista. Octubre. Sancionan a voceros de la Gendarmería por reclamos salariales. Noviembre. La Cámara de Diputados aprobó la ley que permite votar a partir de los 16 años. Diciembre. Saqueos en GBA y 2 muertos en Rosario. Mes enero.
el 21 de enero, la luna eclipsa al planeta Júpiter, fenómeno solo visible en Sudamérica, lo que fue uno de los eventos astronómicos más importantes del año. Se observó en San Juan y Buenos Aires. Mes febrero. En febrero, el Fondo Monetario Internacional, FMI, emitió una inusitada declaración de censura contra Argentina por la falta de precisión en sus indicadores económicos. Mes marzo. El 13 de marzo, la Iglesia Católica nombra un nuevo papa que aún sigue en la actualidad, el Papa Francisco. Fue el primer latinoamericano en obtener ese cargo, y el primer papa jesuita. Mes abril. El 2 de abril, ocurrió la inundación de La Plata, la cual dejó 89 muertos y muchísimos heridos. Este torrencial se mantuvo durante más de 3 horas interrumpidas. Mes mayo. El 17 de mayo, muere Jorge Rafael Videla, el rostro de la dictadura argentina. Este dictador fue uno de los culpables y responsables de que se haya llevado a cabo la dictadura militar, la cual trajo consigo la desaparición de miles de personas. Mes junio. El 13 de junio, el Club Atlético Independiente desciende por primera vez a la Primera B Nacional perdiendo 0-1 con el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Un año después, este gran equipo volvería a Primera. Mes julio. El 12 de julio, un juez ordena la detención de un exfuncionario kirchnerista, Ricardo Jaime. Este estaba detenido por otras causas desde abril de 2016. Tiene varias condenas por corrupción en su prontuario, cosa que es el único detenido entre varios exfuncionarios kirchneristas. Mes agosto. El 11 de agosto, se realizaron las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, para determinar las candidaturas para los cargos legislativos a competir en las elecciones legislativas de 2013. Esta fue la primera vez que jóvenes de 16 y 17 años pudieron votar en Argentina. Hubo una participación del 76,83% de la población argentina. Mes septiembre. El 19 de septiembre, el responsable de educación, Sileoni, abrió una fuerte polémica. Los indicadores muestran que en los 60, el país tuvo un alto nivel educativo, pero desde entonces entró en un declive progresivo que se acentuó en esta década pese al aumento de presupuesto. Mes octubre. Este mes, se detectó que los adolescentes pasan todo el día conectados, más del 70% navega desde el celular, y casi la mitad abrió cuentas en redes sociales antes de los 13 años de edad. Mes noviembre. Messi ganó su tercer botín de oro y es el primer jugador en ganarlo 3 veces. Mes diciembre. El 9 de diciembre, un día antes de que se cumplan 3 décadas ininterrumpidas de democracia en Argentina, se registraron saqueos o intentos de asaltos a comercios en las ciudades de Mar del Plata y Resistencia. Mes enero. Inauguración del lobo marino Mar del Plata Minujín. Es la nueva atracción de los turistas. Mide 12 metros y está recubierto con 50.000 envoltorios de alfajores. Mes febrero. En la red social Facebook hay 22 millones de usuarios que tienen esta red. Es una de las aplicaciones más descargadas. Mes marzo. El 67,5% no está de acuerdo con la gestión de la presidenta. El rechazo creció muy fuerte en octubre. La inseguridad es el tema que causa más preocupación en la gente, le siguen los empleos y la inflación. Mes abril. En la Plaza de Mayo se instaló otro campamento de protesta. La causa de la protesta fue por la reclamación de trabajo. Allí viven, comen y lavan su ropa. Mes mayo. El caso Chico Uni es un caso de corrupción en el cual está involucrado Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación y economista. Mes junio. Argentina pasa a la fase de grupos en primer lugar en el Mundial de Brasil del 2014. Julio. Argentina pierde la final contra Alemania 1-0 luego del gol de Mario Götze. Mes agosto. Persiguió a su abusador 13 años y por fin logró que vaya preso. Paula frente a los tribunales. Cuando tenía 14 años sus padres la entregaron para que la prostituyeran. Ella los denunció y los condenaron. Uno de los hombres que pagaba por ella estuvo prófugo hasta que lo detuvieron. Mes septiembre. Buscan por Facebook a sus verdaderas madres. Se llaman a sí mismas hermanas del alma. Son más de 20 entregadas a nacer en Córdoba por la misma partera que les dijo a sus madres que habían muerto. Mes octubre. Lanzan un satélite desde Guayana Francesa para dar servicios de internet y TV. Es el primero de este tipo hecho en el país. Mes noviembre. Miguel Galarza, junto al monumental de su hijo, quiere recuperar el casco del perdido en la guerra de Malvinas que está en poder del inglés que lo asesinó. Mes diciembre. El dólar blue, Violeta y Wanda Nara, lo más buscado por los argentinos en Yahoo. Fue hallado muerto en su departamento el fiscal Nisman, horas antes de la declaración que realizara ante el Congreso por su denuncia de un plan del gobierno para dejar libres a los iraníes. Por primera vez, investigadores han usado nanopartículas biodegradables para matar células de un tumor cerebral en animales. Hay en el país 1.220 usinas de facturas truchas. Son usadas para evadir IVA y ganancias. Se investiga la AFIP por presunto delito de encubrimiento. Se descubre un espionaje sistemático de Gran Bretaña a la Argentina. Son documentos sobre el gobierno británico para sostener el poder sobre Malvinas. Mejoras en ganancias bajo presión sindical. En julio de 2015, la sociedad argentina estaba polarizada y se vivía un clima de tensión política. Hubo protestas y manifestaciones. Agosto de 2015, la economía mundial experimentó una serie de eventos significativos.
A nivel global, había preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento económico. En septiembre de 2015, Argentina ofrece una vibrante escena cultural con numerosos eventos. Se presentan diversas obras en los principales teatros. En octubre de 2015, Argentina estaba viviendo un momento interesante en el campo de la ciencia. Durante ese periodo se llevaron. En noviembre de 2015, en Argentina hubo varias actividades argentinas deportivas destacadas. Por ejemplo, el Gran Premio MotoGP. En diciembre de 2015, en Argentina se produjo un cambio significativo en la política del país. Volvieron a reprimir a los mapuches que reclaman por sus tierras en Chubut. Denunciaron que esta vez fue la policía provincial y que utilizaron balas de goma y plomo. Febrero. Protestas y huelgas en respuesta a las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri. Los sindicatos llevaron a cabo manifestaciones en todo el país expresando su descontento. Marzo. La corrupción de la empresa brasileña Odebrecht tuvo repercusiones en Argentina. Se revelaron sobornos y corrupción que involucraron a funcionarios argentinos, generando un escándalo político y judicial. Abril. Se celebraron elecciones legislativas en Buenos Aires, donde se disputó un cargo clave en el Senado. Estas tuvieron un alto perfil político y se consideraron importantes para las elecciones legislativas de octubre. Mayo. Miles de personas se concentraron en Plaza de Mayo y distintas partes del país para repudiar la ley que habilitó el 2X1 para liberar a los condenados por delitos de lesa humanidad. Junio. Se llevó a cabo una nueva edición de la marcha Ni Una Menos en algunas provincias. Un movimiento de protesta contra la violencia de género y el feminicidio, y busca concientizar sobre la necesidad de combatirlo. En julio de 2017 la pobreza creció un 20%, 4.394 personas viven en las calles. En septiembre de 2017 la empresa Extreme Gear despidió a 112 trabajadores de su planta de Esteban Echevarria. Los directivos decidieron priorizar su producción en otra planta. En octubre de 2017 la deuda en Lebac del Banco Central alcanzó a mitad de octubre un récord de 1.127.000 millones de pesos. En noviembre de 2017 el submarino Ara San Juan desapareció el 15 en el Océano Atlántico realizando maniobras de rutina ya que hubo un incendio. El 14 de diciembre de 2017 se inició un debate en la Cámara de Diputados sobre la reforma Plebiscita. Esto generó una marcha y un operativo de la prefectura que terminó con enfrentamientos. Las noticias más relevantes en la Argentina en 2018. Enero, a finales de 2017 y principios de 2018, el gobierno argentino liderado por el presidente Mauricio Macri logró aprobar una controvertida reforma del sistema de pensiones. Febrero, una secuencia de imágenes tomadas por un astrónomo aficionado argentino permitió ver por primera vez el nacimiento de una supernova. Marzo, debate sobre la legalización del aborto. A partir de marzo de 2018, el Congreso de Argentina comenzó a debatir un proyecto de ley para la legalización del aborto. Abril, crisis económica. El gobierno buscaba implementar medidas para estabilizar la economía, incluyendo acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para recibir ayuda. Mayo, la crisis económica que afectaba a Argentina en 2018 continuó siendo un tema importante en mayo. El gobierno tomó medidas para abordar la situación económica. Junio, en junio los productos fueron los más afectados, esto es porque el precio del trigo cotiza en dólares. Lo mismo ocurrió con los productos alimenticios, carnes y lácteos. Julio, el DT de la selección argentina vuelve de Rusia sin gloria. La AFA lo espera para negociar su renuncia. Agosto, el Club Atlético Independiente ganó la Suruga Bank, venciendo al Cerezo Osaka con un marcador de 1-0 en el partido que se disputó en agosto del 2018. Septiembre, rechazo al proyecto de ley de legalización del aborto. El Senado de Argentina rechazó el proyecto de ley que había sido aprobado por la Cámara de Diputados en julio. Octubre, en las elecciones legislativas, el partido oficialista Cambiemos, liderado por Macri, perdió varias veces, esto lo debilitó para el Congreso. Los argentinos eligieron a diputados y senadores para renovar parte del Congreso. A pesar de las dificultades, el partido logró mantener una parte de su representación en el Congreso. Noviembre, Anay Salcedo y Hugo Rodríguez intentaron hacer estallar un explosivo casero en la tumba del jefe policial Ramón L. Falcón. Diciembre, se disputó la final de la Libertadores entre Boca y River. El ganador sería River, ganando 3-1 y en el global 5-3. Enero de 2019. 3 de enero, el gobierno hará una convocatoria para que civiles sean entrenados por las Fuerzas Armadas Argentinas. Este entrenamiento duraría entre 15 y 29 días. 29 de enero, 16 gobernadores buscan seguir en el cargo de su respectiva provincia en las próximas elecciones provinciales, las cuales se llevaron a cabo antes de las elecciones presidenciales en octubre del mismo año. Febrero. 15 de febrero, debido a la suba de tarifas, carnes y alimentos, la inflación subió un 2,9%. Se le critica al gobierno de Macri por este suceso. 21 de febrero, el Banco Central sube la tasa para poder frenar el dólar, bajando, así, de 41 pesos. Marzo. 9 de marzo, una gran cantidad de feministas, mayormente jóvenes, desbordó la línea que une las plazas del Congreso y la de Mayo. Reclamaron por el machismo, por el aborto legal y gritaron nenas, no madres. 15 de marzo, el índice inicial ya suma un 51,3% de inflación en los últimos 12 meses. Alimentos y tarifas fueron claves para la suba.
30 de marzo, productos comunes como la harina y el aceite se cuadriplicó, y el de la leche, el pan y la gaseosa se triplicó. La luz y el gas aumentó un 2000%, el colectivo se sextuplicó y la nafta se triplicó. Esto desde que comenzó el gobierno de Macri. Abril. 13 de abril, las cerealeras liquidaron $150 millones, esto debido a que los vendedores aumentaron la velocidad de la venta de productos. También, el dólar aceleró su caída a 43,28 pesos. 26 de abril, riesgo país y dólar se dieron al final en un día lleno de tensión en los mercados. Mayo. 7 de mayo, la industria argentina acumula un 13,4% de aumento en la inflación en lo que va del año, esto a causa de la devaluación, el aumento de intereses y retracción en el consumo. 27 de mayo, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito presentará mañana un proyecto de ley que busca reabrir el debate parlamentario sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Junio. 4 de junio, miles de mujeres y distintas organizaciones sociales se unieron y se movilizaron desde el Congreso hasta Plaza de Mayo en un nuevo reclamo para frenar la violencia de género y para pedir medidas a favor del aborto legal, seguro y gratuito. 20 de junio, el desempleo llegó al 10,1%. Es el porcentaje más alto visto desde el 2006. Se tiene entendido que la zona donde más se presenta el desempleo y las subocupaciones es el conurbano bonaerense. Julio. 10 de julio, muere de la Rúa, expresidente de la nación argentina que gobernó desde 1999 hasta 2001. Su fallecimiento se debe a problemas cardíacos y renales. 26 de julio, la actividad económica aumentó un 2,6%, pero los empleos no repuntan más, hubieron 16.900 puestos laborales que se perdieron durante el transcurso del mes. Agosto. 1 de agosto, en el Hospital Infantil Ricardo Gutiérrez, 310 niños no pudieron vacunarse debido a la abundante falta de vacunas que había. 12 de agosto, Alberto Fernández queda muy cerca de la presidencia tras recibir la mayoría de los votos en las PASO, estando 15 puntos por encima del actual presidente Mauricio Macri. Septiembre. 2 de septiembre, el gobierno limita a $10.000 por mes para, según, proteger al ahorrista y lograr una mayor estabilidad cambiaria. Además, los bancos solo podrán atender a clientes hasta las 5 de la tarde. 4 de septiembre, el Banco Central vende $50 millones para mantener estable el dólar durante un tiempo, manteniéndolo, así, en 58,48 pesos. Además, la bolsa cayó 11,9%. Octubre. 1 de octubre, la pobreza saltó del 23,7% al 35,4% en lo que va del año. Esto nos da un total de 3.250.000 nuevos pobres, 1.100.000 de nuevos indigentes y un 52,6% de menores de 14 años en la pobreza. 14 de octubre, en un debate donde faltaron propuestas, Macri defendió su manejo y gestión como presidente de la nación, en cambio Alberto se fue por un lado más ofensivo, acusando a Macri de mentir y de no saber lo que pasa con la Argentina. Noviembre. 21 de noviembre, el secretario de Salud había aprobado un nuevo protocolo para la interrupción voluntaria del embarazo legal. Al enterarse, varios legisladores pidieron su salida del cargo. Fue entonces donde Macri y la ministra Stanley aseguraron no haber aprobado ningún protocolo, por lo que decidieron dar marcha atrás. 22 de noviembre, el protocolo sobre el aborto, finalmente, es retirado luego de una junta y el secretario de Salud, Rubinstein, renuncia a su cargo por cuenta propia. Diciembre. 11 de diciembre, una multitud de gente se unió en una gran fiesta por el cambio de gobierno de Macri. La fiesta atravesó el Congreso, la Casa Rosada y todo el alrededor de una plaza de Mayo colmada de gente y alegría. Decían que no volvíamos más, pero volvimos y vamos a ser mejores. Prometió Alberto y su gobierno. 14 de diciembre, se conocen las nuevas medidas que tomará el gobierno de Alberto. Doble indemnización por despido sin causa. Suba en el impuesto de los bienes personales. Aumentos por suma fija en las jubilaciones, aguache y salarios. Se grabarán las compras de los argentinos en el exterior. Enero, el 18 de enero de 2020 ocurrió la muerte de Fernando Báez que conmocionó a un montón de personas que se terminaron rebelando mediante manifestaciones para que se termine condenando a los culpables que lo mataron. Febrero. En febrero llegó la enfermedad denominada coronavirus empezada en China. Esto causó un gran escándalo en el país, los continentes y el mundo. Marzo. El coronavirus en la Argentina fue empeorando, empezando así un cuarentena en el país argentino. Abril. Alberto Fernández, al ver que cada vez eran más los muertos por el coronavirus y no se encontraba una vacuna contra la enfermedad ocasionante de las precauciones tomadas, tuvo que alargar la cuarentena. Mayo. Las precauciones tomadas por las autoridades no fueron suficientes para poder impedir los contagios en muchas personas. Junio. Las autoridades del gobierno argentino no pueden llegar a pagar la deuda con el FMI. Julio. Las autoridades argentinas, informadas de los problemas para el traslado al trabajo, tuvo que aprobar la ley del home office. Agosto. Luego de muchas discusiones en la sede central de la Corte Suprema Judicial Argentina empezaron debates sobre la reforma judicial iniciada en 2013. Septiembre. Después de tantas marchas de parte de las mujeres se ha aprobado la ley del proyecto de la interrupción voluntaria. Después de tanto tiempo se pudo aprobar una ley para las mujeres. Octubre. Luego de tanto tiempo se pudieron reabrir las escuelas y obras públicas junto con muchas sucursales. Noviembre. La desgarrante noticia de la muerte de un ídolo futbolístico, la noticia de que Diego Armando Maradona ha muerto. Diciembre. Los científicos desarrollaron una vacuna contra el coronavirus, y Alberto pone en prioridad vacunarse a las personas mayores o con enfermedades que produzcan que el contagio sea más fácil. El 24 de enero de 2021 entró en vigencia en todo el territorio nacional la ley número 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
El 28 de febrero de 2021, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cargó 96.000 dosis de la vacuna Sinopharm provenientes de Beijing y China. En marzo de 2021, en los centros vacunatorios del Luna Park y de San Lorenzo, miles de personas mayores de 80 años hicieron largas filas y debieron esperar bajo el sol para recibir la vacuna. En abril se triplicaron los contagios respecto al mes anterior y varios referentes del sector sanitario empezaron a advertir sobre un posible colapso del sistema de salud. El 22 de mayo a las 0 horas hasta el domingo 30 de mayo inclusive Alberto Fernández anunció por cadena nacional que habrá 9 días de confinamiento estricto para todos los distritos del país que estén en alto riesgo o alarma epidemiológica. El 10 de julio de 2021 la selección argentina derrotó 1-0 a Brasil en el Maracaná y se adueñó de la Copa América después de 28 años. Sobreseyeron al policía que valió a Chano al considerar que actuó en legítima defensa. Se trata de Facundo Amendolara, el efectivo que en julio de 2021 había herido al músico en un episodio que tuvo lugar en Exaltación de la Cruz, cuando el artista estaba bajo una crisis psiquiátrica en su casa. Agosto, Cultura. Nuestra Universidad de Buenos Aires cumple sus primeros 200 años de vida. Fue un 12 de agosto que se inició este sueño colectivo. Por esos días, en los albores de la patria y de la organización nacional, la UBA comenzaba a construir su historia. Septiembre, emoticono cara triste deportes. Tras 2 meses de salir campeones de América, Argentina y Brasil volverán a jugar en las eliminatorias a Qatar, pero el partido terminó con tan solo 6 minutos jugados por la intervención de Anvisa, Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Octubre, Cultura. Caída de algunas redes sociales como Instagram y WhatsApp. Tras esto la empresa de Mark Zuckerberg dio un comunicado a través de Twitter donde pedían disculpas y aseguran que ya estaban solucionando el problema. Noviembre, Social. Se libera a José López tras ser arrestado por llevar un bolso con casi $9 millones a un convento. 3 amigos pagaron la fianza. Diciembre, emoticono cara triste política. El expresidente Mauricio Macri fue acusado de presunto espionaje, cuando era jefe de Estado, a familiares de los 44 marinos fallecidos.